Buen día. Hola, buen día, doctor. Hola, buen día. Buen día. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera diapositiva, donde vamos a mostrar algunas definiciones del tema que nos ocupa, que es el tema del ilio. El término más general es obstrucción intestinal, que habla de una interrupción parcial o completa del tránsito intestinal. Ahora, el ilio es un síndrome provocado por la interrupción completa, total de ese tránsito. No es una enfermedad, es un síndrome que obedece a distintas etiologías y mecanismos. Cuando esta interrupción total del tránsito intestinal, llamada ilio, se produce por una obstrucción anatómica, hablamos de ilio mecánico. Este es un ilio que básicamente tienen que resolver los cirujanos, pero que tienen que detectar a menudo los clínicos. En cambio, cuando el ilio, o sea, la obstrucción completa, se debe a una pérdida del peristaltismo, se llama ilio adinámico o paralítico. Y este sí debe ser resuelto por los médicos clínicos. Hay una tercera forma de ilio que es el llamado dinámico o espástico, que es muy poco frecuente, y se debe a una contracción extrema de la musculatura lisa. Y la última palabrita, la palabrita obstipación, que no deben confundir con constipación. La obstipación es la eliminación nula, la pérdida completa de eliminación de gases y materia fecal. Entonces, vamos a hablar primero de los mecanismos del ilio mecánico, después hablaremos del ilio adinámico y la forma de estudiar y abordar estas dos grandes entidades y el diagnóstico diferencial, ¿no? Ya tienen como primer concepto que la tarea primordial es distinguir un ilio mecánico de un ilio adinámico, porque tienen manejos totalmente distintos. El mecánico, insisto, es un manejo quirúrgico y el adinámico paralítico es un manejo más de clínico. Siguiente. El ilio tiene como mecanismo fisiopatológico fundamental la acumulación de gases y líquidos en la luz intestinal en el segmento proximal a la zona de obstrucción. ¿Por qué se acumula gases y líquidos? Bueno, porque además de la obstrucción que impide el tránsito, ustedes recuerden que buena parte del gas que contiene el intestino es un gas deglutido y su composición es básicamente nitrógeno. Y el nitrógeno no puede ser, no es fácilmente absorbido. O sea que si hay una obstrucción o una pérdida del tránsito por cualquier mecanismo, el gas se acumula en el segmento proximal a la obstrucción. Esto genera una distensión del asa intestinal proximal a la obstrucción, proliferación de flora intestinal, acumulación progresiva de más líquido por la saliva, por la secreción misma de los pancreática, biliar, y hace que el asa se vaya distendiendo cada vez más. La distensión entonces sería lo fundamental de la fase inicial, que son las primeras horas. En las primeras 12 horas vemos entonces la distensión del asa proximal a la zona de obstrucción. Pasadas esas primeras 12 horas, siguiente, el ilio entra a lo que se llama la fase de estado. Es decir, ya la acumulación de líquido, de líquido y de gas dentro del asa genera un edema intestinal y se pierde la capacidad de reabsorción de líquidos y de sodio del asa, por lo cual ya no solamente se acumula gas y aire, sino que además la mucosa gástrica, al perder su capacidad de reabsorción,
agrava la acumulación de gas y aire. O sea, se forma más líquido dentro del asa y aparte puede trasudar también hacia la cavidad peritoneal. Esto genera un gran secuestro de líquido dentro de la luz intestinal de los segmentos proximales. Esto se llama tercer espacio, generación de un tercer espacio por acumulación, por secuestro de líquido dentro de las asas proximales a la zona de obstrucción. Y la traducción de este tercer espacio, ¿cuál es? La hipovolemia. Se comienza ya a notar signos de hipovolemia, taquicardia, hipotensión, síndrome de hipoperfusión renal, etcétera, etcétera. Y puede haber incluso ya signos de isquemia de la pared intestinal. Esta es la fase de estado que suele ser ya después de 12-24 horas y que anuncia ya complicaciones mayores, si no se resuelve el mecanismo originario. Esto fundamentalmente lo vemos en el hilio mecánico y no es tan frecuente en el hilio paralítico. Esto es típico de la obstrucción anatómica, ¿no? Bien, ¿qué pasa si no solucionamos la obstrucción intestinal y sigue esta acumulación progresiva de agua y de gas? Bueno, al secuestro líquido, a la hipovolemia, a la isquemia de la pared intestinal, sigue entonces ya la fase avanzada, que es la siguiente diapositiva, donde el paciente, además de tener un hilio, va a tener un shock séptico, porque es probable que la translocación bacteriana sea importante. Puede haber también sufrimiento del asa, necrosis del asa y mayor pasaje de microorganismos. Shocks hipovolémico, ¿por qué? Por el tercer espacio, por el secuestro de volumen dentro de las asas, y el síndrome de compartimental abdominal, que es un síndrome producido por la hipertensión que se produce dentro del abdomen por la acumulación de aire y de gas, que conduce a hipoperfusión, por ejemplo, del riñón, y a problemas respiratorios. Bien, esto sería entonces las bases fisiopatológicas del hilio, fundamentalmente en lo que respecta al hilio mecánico. En el hilio Perdón, adinámico es menos intenso, sí. no me quedó muy claro eso del tercer espacio. ¿Es por cuenta del edema? El tercer espacio es un fenómeno que es por el secuestro, la acumulación de una gran cantidad de líquido dentro de las asas intestinales, dentro de la luz de las Bueno, o asas sea, por intestinales. cuenta del edema, como que hay pérdida de la absorción de líquidos y este líquido se acumula. Es eso. Bueno, en parte se debe a que queda acumulado líquido de secreción abdominal o líquido deglutido, ¿no? Pero también al haber edema en la mucosa intestinal, los mecanismos de reabsorción de sodio y agua se pierden. Entonces se facilita la acumulación de agua porque la mucosa intestinal, en vez de secretar, perdón, en vez de absorber, secreta. ¿Mm? Claro, sí, quedó claro ahora. Gracias. O sea, es una acumulación de líquido proveniente de lo que el paciente haya ingerido, proveniente de las secreciones normales, saliva, jugo pancreático, jugo gástrico, jugo biliar, y además la misma mucosa, por su edema, pierde capacidad de absorción y también exuda agua y sodio. Sí, es un circuito vicioso, ¿no? Más acumulación de líquido, mayor pérdida de reabsorción de agua y de sodio, más acumulación de líquido, y ahí se hace un secuestro, un tercer espacio, dentro de la luz
de las asas proximales. Shock hipovolémico o shock séptico si hay mucha translocación bacteriana, o síndrome compartimental si la presión intraabdominal es muy intensa y genera daño orgánico. Siguiente. Bueno, vamos a ver entonces la primera forma de ilio, que es el mecánico, que como les dije, es una obstrucción, es una lesión que obstruye completamente el tránsito de contenido intestinal por un mecanismo, como dice, mecánico. Habitualmente son las bridas, las adherencias posoperatorias y las hernias las que generan esta obstrucción. Las bridas son adherencias que habitualmente son posoperatorias, ¿no? O sea, son pegoteos o son bandas de tejido que pueden ser congénitas, pero muchas veces son secundarias a cirugías anteriores, son como cicatrices, por así decirlo, que han quedado de cirugías abdominales que hacen que la asa intestinal pueda quedar atrapada por este tejido. Las hernias internas o externas también son lugares donde una asa intestinal puede quedar atrapada y generarse una obstrucción. El hilio mecánico tiene dos grandes mecanismos o dos grandes formas. El hilio mecánico simple y el hilio mecánico por estrangulamiento. Esta distinción es muy importante. Les voy a explicar qué es simple y qué es estrangulamiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es un hilio mecánico simple. Un hilio mecánico simple es por una obturación. ¿Qué es obturación? Es algo dentro de la luz que actúa como tapón. El tapón puede ser un cálculo muy grande de la vesícula que pasó al intestino, hilio biliar, puede ser una masa de parásitos, pueden ser cuerpos extraños, como el bezoar, puede ser un fecaloma, es decir, esto es obturación, ¿eh? Hay un tapón dentro de la luz que impide el Doctor, tránsito. ¿qué sería besoar? Bezoar es acumulación de, sobre todo, vemos de pelo, tricobezoar, masas de pelo. Los vemos sobre todo en pacientes psicóticos. Los que hacen veterinaria lo ven en los gatos. Bien. Por lesión parietal o estenosis, acá el problema no está dentro de la luz, sino está en la pared del intestino. Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal o un tumor que estenosa la luz. Pero lo más común es que el hilio mecánico simple se deba a una compresión externa. Como les dije, una brida, o sea, una banda de tejido que atrapa el intestino, sobre todo son las bridas o adherencias posoperatorias, es lo más común, o una hernia que hace que un segmento, una asa del intestino queda atrapada dentro del saco herniario, y eso también es muy común. Son las causas más comunes de hilio mecánico simple, son las bridas, sobre todo posoperatorias, y las hernias. Esto lo van a ver mejor cuando hagan clínica quirúrgica, pero ya tienen la idea de que es un hilio mecánico simple. Simple porque es eso, es una oclusión, una estenosis o una compresión extrínseca. ¿Vamos bien hasta acá? El hilio mecánico simple se puede complicar cuando la perfusión sanguínea se reduce drásticamente. Y esto pasa cuando se producen tres fenómenos que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente.
Entonces, si hay solamente obturación, estenosis o tapón externo, es simple. Como, acá está la clínica del simple. Esta es importante que la entiendan, ¿eh? Si tengo un hilio mecánico simple, ¿qué va a ser el intestino proximal a la lesión? Imaginen ustedes. Si ustedes tienen una lesión ¿Se va a que, dilatar? bueno, eso sería lo pasivo, pero el intestino es un tejido pasivo o es una víscera. Bueno, trata de Una víscera. desobstruir lo que... Es claro, si ustedes tienen un hilio mecánico simple, la primera respuesta del intestino va a tratar de ser ¿qué? De vencer ese obstáculo mecánico. Entonces van a aparecer lo que se llaman signos de lucha, o sea, intentos infructuosos del intestino de tratar de vencer esa obstrucción. Y eso da la clínica del hilio mecánico simples. Son los signos de lucha que hace el intestino vital todavía para vencer el obstáculo. Entonces, ¿qué vamos a tener como síntomas? Fundamentalmente, ¿qué? El dolor cólico, fuertes dolores cólicos, que expresan la lucha, las contracciones del músculo liso para tratar de vencer el obstáculo. En la medida que esto no funciona y se acumula líquido en las asas, van a aparecer vómitos. Y por supuesto va a haber obstipación, o sea, falta de eliminación de gases y heces porque esos mecanismos no alcanzan. Y los signos del examen físico van a ser, en la inspección va a ser muy importante encontrar cicatrices quirúrgicas, siempre hay que buscarlas. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es importante localizar cicatrices quirúrgicas? Porque la Por causa las suelen ser bridas. Esas son las bridas. adherencias. Claro, porque sabemos que las bridas muchas veces son, las adherencias o bridas pueden ser secuelas de cirugías previas. Podemos ver las ondas peristálticas visibles como signo de lucha. En la palpación, en las primeras horas, no vamos a ver signos de irritación peritoneal. Simplemente vamos a ver la lucha. ¿Por qué no hay signos de irritación peritoneal? Porque todavía el asa intestinal va a estar sana y no va a haber irritación del peritoneo. En la percusión podemos encontrar timpanismo y ya escuchamos, vamos a escuchar ruidos hidroaéreos más intensos que expresan la lucha del intestino contra el obstáculo. Esta es la clínica del hilio mecánico simple. ¿Cómo van a encontrar al paciente en la cama? ¿Quieto o inquieto? ¿Inquieto? Inquieto. Muy inquieto, muy molesto, muy inquieto. Y esto es muy importante, ¿eh? Van a ver por qué. Bien, ¿qué pasa si el hilio mecánico simple no se resuelve, o sea, pasan las horas o aparecen los siguientes mecanismos? Veamos, siguiente diapositiva. Otra que me quedaba ahí colgado. Cuando vean un paciente con hilio mecánico simple, entonces hay que examinar bien las zonas herniarias para ver si no hay ahí una asa atrapada. Hay que recordar que los ruidos aéreos no tienen mucha sensibilidad y especificidad, o sea, que estén o que no estén no es un dato demasiado confiable. Y siempre hay que hacer tacto rectal, ¿eh? Siempre hay que hacer tacto rectal en estos pacientes porque podemos detectar puntos dolorosos, una invaginación que después explicamos, un fecaloma o una colección o masa en la pelvis. Son datos del examen físico que pueden ayudar al diagnóstico. Ahora sí, vamos a la siguiente, que va a hablar del estrangulamiento. ¿Qué es el estrangulamiento? Un hilio mecánico simple se puede agravar por tres mecanismos que comprometen la irrigación arterial del asa. Esto sucede cuando el asa se cierra,
cuando aparece un vólvulo o cuando aparece una intususcepción o invaginación. Son tres mecanismos de hilio mecánico simple que pueden generar una isquemia profunda del asa. ¿Y qué pasa si hay una isquemia profunda del asa? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Necrosis. Necrosis del asa, isquemia, necrosis, y si hay necrosis va a aparecer un cuadro que peritoneal, un cuadro de irritación peritoneal, al principio localizado en la zona del asa más comprometida, pero que después se puede hacer ya un cuadro generalizado. Vamos a ver rápidamente los tres mecanismos de estrangulamiento para que tengan una idea de cómo se produce esta pérdida de irrigación. El primero es la asa cerrada. Veamos la siguiente diapositiva. El asa cerrada la van a ver muy frecuentemente cuando una asa intestinal queda atrapada dentro de un saco herniario. Lo que ven abajo es el anillo herniario, que puede ser, por ejemplo, de la ingle. Entonces, si una asa intestinal queda atrapada dentro del saco herniario, ¿qué puede pasar? A medida que el asa se dilata, que el asa se hace más grande por la acumulación de líquido, comienza a comprometer el flujo sanguíneo que entra, ¿por qué? Por el anillo. Entonces esa asa, a medida que se dilata, puede generar caída del flujo arterial al nivel del anillo. Ese anillo también puede ser una brida o una adherencia que está atrapando el asa, y esto puede llevar a la necrosis de toda el asa que está representada con la letra B. Este mecanismo se llama asa cerrada. Dos extremos quedan atrapados y el asa comprometida se puede necrosar. Siguiente. El otro mecanismo de estrangulación, además de ese, es la intususcepción. O sea, un segmento del intestino se mete dentro del otro, se invagina. Esto es muy común en pediatría. Creo que la siguiente diapositiva se ve bien cómo se introduce un segmento del ilion al ciego. ¿Ves? Siguiente diapositiva. Creo que se ve bien claramente el mecanismo de intususcepción. El asa que se invagina, que se introduce, pierde irrigación y se necrosa. Invaginación o intususcepción. Una pregunta, doctor. Sí. Entonces, siempre, o sea, el estrangulamiento va a ir después del simple, no puede haber solo estrangulamiento. No, bueno, si generalmente tenés un periodo, digamos, de simple, pero ponele que si produce, por ejemplo, este mecanismo que estás viendo ahora, la intususcepción, o el que vamos a ver ahora enseguida, pueden ser minutos nada más. O sea, el compromiso del flujo arterial puede ser prácticamente instantáneo. Entonces pasás casi directamente a la estrangulación. En el primer mecanismo, que es el asa cerrada, pueden pasar unas horas hasta que el asa se dilata. En el asa cerrada pueden pasar unas horas. Pero en estos mecanismos, en la intususcepción y en el que sigue, es prácticamente inmediata la hipoperfusión. Siguiente diapositiva, a ver, vamos a ver una intususcepción se ve como la parte, digamos, del ilion terminal se mete dentro de del ciego, y eso genera isquemia del ilion terminal. Esto es muy común en chicos, la causa común de ilion, estrangulación en pediatría. Siguiente. Y el tercer mecanismo de estrangulación es el vólvulo, que se puede producir en cualquier víscera, en estómago, intestino delgado,
pero más comúnmente se ve en el sigmoides. El sigmoide gira sobre sí mismo, bascula sobre sí mismo y compromete el pedículo, el pedículo vascular. Al girar, gira y tuerce y estrangula el pedículo arterial. Esto también prácticamente enseguida se estrangula y genera isquemia. Vólvulo, en este caso del sigmoides, pero puede pasar con cualquier víscera que tenga meso. Siguiente. Ahí tienen un sigmoides volvulado. Gira, isquemia, necrosis. Estas son urgencias quirúrgicas, las resuelve el cirujano. Siguiente. Bien. ¿Se acuerdan que el paciente con hilio mecánico, cómo se encontraba? Se movilizaba. Inquieto. Movimiento. Muy molesto estaba. Estaba inquieto, molesto, fastidioso, con cólicos y con vómitos, ¿de acuerdo? Ese es el cuadro del hilio mecánico simple. Cuando el hilio mecánico simple se transforma en estrangulamiento, cosa que puede acontecer al cabo de unas horas o en el caso del vólvulo en pocos minutos, el cuadro inicial de hilio mecánico se modifica y el paciente se queda ¿qué? Quieto. No es que el paciente esté mejor, el paciente está peor. Cuando el paciente se aquieta, y ya ha entrado en etapa de estrangulamiento. En la zona de la estrangulación vamos a encontrar ya un cuadro de irritación peritoneal que si no se corrige a tiempo va a terminar ya con una peritonitis generalizada y sepsis. ¿Se entiende bien la diferencia clínica entre estrangulamiento e hilio mecánico simple? Sí. Si el paciente se queda quieto, es un signo ominoso. No es que esté mejor, está peor. Siguiente. Esto sería entonces a lo que se refiere al hilio mecánico. Entonces recuerden que es simple o por estrangulamiento. Y esto es patrimonio de quién? Del cirujano. Ustedes como clínico tienen que hacer el diagnóstico, pero la resolución va a tener que ser quirúrgica por los mecanismos que están en juego, ¿no? Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En algunos casos, la oclusión, el hilio mecánico simple, no es tan grave y puede dar cuadros de suboclusión intestinal. Por ejemplo, cuando tienen una neoplasia que no alcanza a tapar, a obstruir toda la luz del intestino, en ese caso se producen formas más limitadas de hilio mecánico que se llaman cuadros de suboclusión intestinal. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene dolor abdominal de tipo cólico, pero ese cólico alcanza ¿para qué? Para restablecer el tránsito. Entonces, tiene el dolor cólico, el asa, en ese momento, ¿qué pasa? Se dilata, aparece lo que se llama el tumor fantasma, o sea, ustedes pueden tocar, palpar el asa dilatada, pueden notar el paciente un intenso dolor de tipo cólico, y ¿qué pasa una vez que logra vencerse esa resistencia? ¿Qué sucede? Lo que está abajo. La expulsión posterior de gases, se produce un despeño ¿qué? De gases y materia fecal. Ese se llama cuadro de suboclusión intestinal. O sea, es un cuadro frustrado de hilio mecánico simple.
Si esto pasa el tiempo y no lo detectan, va a terminar con un hilio mecánico ya plenamente instalado. Este sería un hilio mecánico simple frustrado. Dolor abdominal tipo cólico, tumor fantasma, seguido de expulsión posterior de gases y materia fecal. ¿A qué se refiere Siguiente. con tumor fantasma? Porque vos tocas, se produce una zona, la zona proximal a la obstrucción se dilata transitoriamente y una vez que se vence la resistencia desaparece. Es el asa Gracias. dilatada que cuando logra el peristaltismo vencer la obstrucción, desaparece. Se palpa como un tumor, pero es el asa dilatada. Fantasma, ¿por qué? Porque aparece y desaparece. Siguiente. Creo que aquí terminamos con el tema del hilio mecánico. ¿Alguna pregunta sobre el hilio mecánico? La otra forma... Sí, escucho. No, le contestaba que se entendió bien. Bien. Yo igual me El queda hilio... una pregunta. Sí, dale. La peritonitis entonces era cuando pasaba la etapa de estrangulamiento, ¿no? Si no, no había dolor peritoneal. Cuando el estrangulamiento es todavía... cuando hay estrangulamiento puede haber signos de irritación peritoneal en la zona del asa que está isquémica. Ahí sí, al cabo de Ok. poco tiempo, tenés una reacción peritoneal localizada en el punto, por ejemplo, en el saco herniario. Ahora, una vez que el asa se necrosa, ya puede extenderse el resto del peritoneo. Bien. El hilio paralítico tiene otra fisiopatología, en realidad. Acá no hay una obturación o una compresión extrínseca. Acá lo que hay es una inhibición del peristaltismo de la musculatura lisa. Entonces la clínica es mucho menos así espectacular, no vamos a tener dolores cólicos ni signos de lucha. ¿Por qué? Porque precisamente acá no puede haber lucha porque el músculo está inhibido. Acá lo que va a predominar es fundamentalmente la distensión abdominal, la pérdida de ruidos hidroaéreos y la obstipación. Acá no hay lucha. Este hilio paralítico se presenta en dos grandes categorías. El hilio paralítico peritonítico es cuando ya tenemos una peritonitis que afecta toda la cavidad abdominal. Esa inflamación del peritoneo inhibe el peristaltismo y genera un hilio. Fíjense que en el caso del hilio mecánico, el hilio mecánico puede determinar si las cosas se manejan muy mal con un hilio paralítico que peritonítico. Si ustedes no resuelven un hilio mecánico que puede estrangularse y generar un hilio entonces paralítico porque ya la cosa pasó a una etapa distinta, o sea, ya tienen pus en toda, o materia fecal en toda la cavidad abdominal, entonces ahí ya no es un hilio mecánico, ya es un hilio peritonítico, ya no funciona el intestino por la infección generalizada. Acá no hay lucha ni nada que se le parezca, va a haber simplemente signos de irritación peritoneal, peritonítico, que puede ser causa de un hilio mecánico estrangulado no corregido a tiempo. Y otra causa muy común de hilio paralítico es el no peritonítico. Acá acuérdense de las tres, hay 4P. Hilio paralítico, acuérdense que son 4P. Peritonítico, posoperatorio, pancreatitis y potasio. Peritonítico, posoperatorio, pancreatitis y potasio, porque la hipocalemia es una causa frecuente de hilio paralítico no peritonítico, la hipocalemia. También puede ser por medicamentos, por ejemplo, opiáceos, neurogénicos,
una lesión medular aguda, vascular, por una isquemia o trombosis mesentérica, o la hemorragia intraabdominal. Son todas causas que producen ilio por inhibición del peristaltismo. No hay lucha, no hay signos de lucha, simplemente hay distensión, un dolor por la distensión y obstipación. Estos serían los ilios paralíticos. Además del peritonítico y no peritonítico, hay una distinción que es entre el ilio paralítico regional y el ilio paralítico generalizado. Siguiente. Acá hay un cuadro que siempre os paso, que es el ilio paralítico. Hay un ilio paralítico que está limitado al colon, que afecta solamente al colon y que se llama pseudo-obstrucción colónica aguda o síndrome de Ogilvy. Es un ilio paralítico que afecta al colon solamente y lo van a ver en pacientes hospitalizados, ¿sí? Sobre todo aunque han tenido politraumatismos, infecciones o en posoperatorios, ¿no? Sobre todo de cirugía cardíaca, de fracturas, incluso de cesáreas, ¿no? Se asocia a trastornos de medio interno como hipocalemia y se puede perforar a veces. Síndrome de Ogilvy es un ilio paralítico limitado al colon. Y el diagnóstico diferencial, después lo vamos a ver siguiente. Vamos a ver si hay alguna más de ilio paralítico. Acá está el ilio espástico. Este ilio espástico es rarísimo. Casi nunca, yo creo que he visto uno que otro en mi vida. Acá el hilo se produce porque la contractura del músculo liso impide el tránsito. Esto lo vemos en intoxicación por metales pesados, sobre todo por plomo, en el síndrome urémico y en la porfiria. Pero esto es más que todo, es más un chisme que un dato, así que pásenlo por alto. Siguiente. Bien. Tenemos un paciente con ilio, ya sea en su forma mecánica, o sea, con signos de lucha, o en su forma paralítica, o sea, con simplemente obstipación, distensión y, digamos, algún tipo de dolor por la acumulación de aire y de gas. Los estudios complementarios que hay que incluir siempre son los que están ahí mencionados, laboratorio. Siempre destaco yo pedir subunidad beta en mujeres en edad fértil. Siempre amilasemia. Esas cositas nunca se las pasen por alto, ¿no? Siempre hay que hacer un electrocardiograma, porque pueden descubrir cosas interesantes, como vamos a ver después, más adelante. Y los estudios por imágenes son fundamentales para confirmar la obstrucción y localizar el punto de la lesión que genera la obstrucción. Son los estudios complementarios que hay que hacer siempre en pacientes con ilio o sospecha de ilio. Siguiente. Los diagnósticos por imágenes que pedimos son básicamente una placa simple de tórax. Siempre hacemos una placa de tórax porque podemos detectar, por ejemplo, alguna complicación, si hubo vómitos, por ejemplo, que podríamos ver en una placa simple de tórax, si hubo muchos vómitos. ¿Qué les parece? Una broncoaspiración, ¿no? Algún signo de broncoaspiración, sobre todo en pacientes debilitados, ¿no? Y siempre hay que hacer una placa de abdomen de pie y en decúbito supino. Una placa de abdomen simple de pie y en decúbito supino, y eventualmente la complementamos con una tomografía computada. A veces usamos la ecografía, pero es menos útil. Básicamente son la placa simple de tórax, de abdomen, y seguida muchas veces por una tomografía computada de abdomen con contraste, como les voy a explicar ahora.
Siguiente. En la siguiente diapositiva creo que les voy a mostrar la sensibilidad y especificidad de las... La placa simple de abdomen tiene una buena sensibilidad, pero no es tan específica para detectar el problema. La tomografía de abdomen con contraste tiene una gran sensibilidad y una especificidad de 100% para el diagnóstico. Así que, en general, pedimos los dos estudios, pero empezamos siempre, por razones de simplicidad y rapidez, con la placa simple de abdomen. Así que me voy a dedicar ahora unos minutos a explicarles cómo se interpreta los fundamentos de la interpretación de una placa simple de abdomen en un paciente con ilio. Siguiente. Bueno, esto ya lo dijimos, placa de tórax frente para descartar neumoperitoneo, broncoaspiración, y la placa simple para ver entonces lo que les voy a explicar ahora. Siguiente. Vamos a empezar a ver algunas plaquitas de abdomen simple. La primera que les voy a mostrar es para que ustedes vean lo que es una placa de abdomen simple normal. No es fácil leerlas, pero tienen que acostumbrarse ya a ver algunas para tener una idea de qué es normal y qué es patológico en una placa simple de abdomen. Siguiente diapositiva. Esta es una placa simple de abdomen normal. Como ustedes van a ver, se ve algo de aire, sobre todo en el sigmoides. Vean la zona sigmoidea, ahí se ve un poquito de aire. Se ve un poquito de aire en la zona rectal, o sea, en la pelvis, ahí se ve aire en el colon, en el sigmoides, en el colon descendente, se ve un poquito de aire también en la zona del ciego y del colon ascendente, alguna que otra imagen aérea también de intestino delgado cerca de la columna, al medio. No se ven asas distendidas, se ve simplemente acumulación de aire fisiológico. Esta es una placa simple con un patrón gaseoso normal de aire, sobre todo en colon, ¿no? Colon, las zonas que le he dicho. Esta es una imagen normal. Ahora vamos a ver imágenes patológicas que van a ver que son muy distintas, sobre todo por el fenómeno de la dilatación del asa, debido a los mecanismos que les he explicado antes. Siguiente. Ahora van a empezar a ver los hallazgos radiológicos cuando ustedes tienen ilio de intestino delgado, son fundamentalmente el asa dilatada, más de 3 centímetros de dilatación del asa. Y después de toda una serie de hallazgos, ahí se los puse a todos, no hace falta que los leamos uno por uno ahora, los vamos a ir viendo en las placas siguientes. Siguiente. Vamos a ver una placa ahora para ver cómo se ve un ilio de intestino delgado. Estos son ilios mecánicos simples de intestino delgado. Entonces vamos a ver asas dilatadas con algún tipo de dato que sugiere que es de intestino delgado. Sobre todo las válvulas conniventes y los niveles hidroaéreos son los que más se destacan para dar diagnóstico de ilio mecánico simple. Siguiente, por favor, Karina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no. No, por ahora no, doctor. Las placas estas que les voy a pasar, vayan mirándolas. Yo igual después les voy a mandar a todos unos casos clínicos de abdomen agudo y de ilio con muchas placas para que puedan también familiarizarse con las imágenes.
y cualquier cosa seguimos hablando más tarde. A ver, Karina, si podés pasarme la primera placa, a ver si la podemos ver. Les voy a mostrar una placa de hilio de intestino delgado para que vean algunos de estos hallazgos que están acá mencionados. No se aflijan mucho con el tema de las placas porque, como sucede con todas las radiografías, es necesario mucho tiempo, mucha experiencia de ver muchas imágenes para tener ya una idea clara de cómo se interpreta, pero más o menos les voy a dar los datos más característicos de un hilio de intestino delgado. Una pregunta, doctor. Sí. Entonces, ecografía no tiene sentido hacer, ¿no? Ecografía tiene un uso muy limitado, tiene que ser alguien muy experto porque vos fijate que se acumula Claro. mucho aire y al acumularse mucho aire es muy difícil identificar las estructuras. Claro. En algún caso puede usarse, figura en la biografía, pero yo creo que con una placa simple de abdomen y la tomografía es suficiente para poder hacer un buen diagnóstico. Bien, perfecto, gracias. Karina, ¿tenés problemas con la otra diapo? Parece que tenemos una obstrucción del power. Doctor, ¿qué serían las válvulas conniventes? A ver, ¿alguien sabe lo que es una válvula connivente? No. No. ¿No hay ninguna ayudante de anatomía por ahí? Las válvulas conniventes son válvulas que se encuentran en el intestino delgado, son formaciones anatómicas normales. Ahora las vamos a ver en las placas. O sea, si vos las ves, te asegurás de que es intestino delgado, porque el intestino delgado tiene válvulas conniventes, a diferencia del colon. El colon no tiene válvulas conniventes. ¿Qué vamos a ver en el colon? Vamos a ver austras. Repasen la anatomía de tubo digestivo, van a ver que el intestino delgado tiene unas válvulas conniventes, son formaciones normales, son relieves normales que tiene el intestino delgado, y que si ustedes los pueden observar, se aseguran de que es delgado. En cambio, si ven austrias, piensan que es el colon. Porque fíjense que son asas muy dilatadas, y como están muy dilatadas, a veces es difícil saber si es colon o intestino delgado. Están muy dilatadas. Entonces, una manera de diferenciar es ver las válvulas. Si son conniventes, va para delgado. Lo mismo que si ven algunos signos como la escalera o el collar de perlas. A ver, Karina, ¿estás ahí? Perfecto, gracias. Sí, doctor, estoy acá. ¿Podés pasar la que viene, la placa? Sí, sí, sí. Ahora vienen varias placas seguidas, así que las vamos a ir viendo. Bueno, acá tiene un paciente de 60 años de edad con dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos, o sea, un hilio mecánico simple, placa simple de abdomen, en el cúbito supino, asas dilatadas de intestino delgado. ¿Ven las válvulas conniventes? Imagen en escalera. ¿Ven el asa dilatada como unos dientecitos que salen? ¿Los ven? Esos dientecitos que salen son las válvulas conniventes. Cuando las asas se agrupan, se apilan, cuando están apiladas, parece como si fuesen una escalera. Eso es una típica imagen de hilio de intestino delgado. Acá el paciente está ¿qué? Está acostado. Vamos a ver qué pasa si le hacemos la placa entonces de pie. Lo paramos al paciente. Siguiente, Karina.
¿Y qué pasa? ¡Pum! Lo ponemos de pie y aparecen los niveles que hidroaéreos. Esta es una placa típica de hilio de intestino delgado, mecánico. Compárenlo con la placa normal que les mostré al comienzo y van a ver que es muy distinto. Entonces se ven las válvulas conniventes, la imagen en escalera, y acá los múltiples niveles hidroaéreos que indican la acumulación de aire y de gas en las asas proximales a la obstrucción. Los niveles hidroaéreos. Siguiente, Karina. Entonces, ¿el signo de la escalera se da por la superposición de estas válvulas? Es sí, y las asas apiladas una encima de la otra. Perfecto. Acá también tienen igual múltiples niveles hidroaéreos, con los niveles. Ahí tienen, después pueden leer bien el texto, las van viendo en su casa y las van analizando. Siguiente. Estas que vimos son imágenes de hilio de hilio mecánico simple. Ahora vamos a ver de hilio paralítico. Por ejemplo, un paciente con un cuadro de pancreatitis aguda, en la zona de la pancreatitis, en esa zona simplemente aparece un hilio regional, llamado también asa centinela. Siguiente. Ven que está el asa señalada con la flechita, es el asa centinela, está próxima al páncreas inflamado. Entonces, esto es un hilio paralítico, es inhibición del peristaltismo del asa que está más próxima al páncreas inflamado. Hilio paralítico regional, asa centinela, esto se ve en una pancreatitis aguda. Se ven las válvulas conniventes también, ahí las ven, con la flechita, y el hilio paralítico regional. Estos son por inhibición. Lo van a ver en la pancreatitis aguda, lo pueden ver en una litiasis también, o en una litiasis renal, en la zona de la inflamación, nada más. Siguiente. El hilio paralítico general lo van a ver, por ejemplo, en una peritonitis generalizada o en una embolia o una trombosis mesentérica. Y ahí van a encontrar asas dilatadas de intestino delgado y grueso. Siguiente. Ahora van a ver un hilio paralítico general. Este paciente tiene una trombosis mesentérica. Se ven asas de delgado, que son las que tienen la flechita interrumpida, asas de intestino grueso, la flecha continua, y todos los hilios paralíticos siempre tienen, a diferencia de los mecánicos, hay aire en el recto, porque algo de tránsito hay. Fíjense que la flecha negra indica que hay aire en el recto, cosa que no vemos en los hilios mecánicos. Los hilios paralíticos suelen tener aire en el recto. Siguiente. Vamos a ver imágenes ahora sobre todo de hilio de intestino grueso. El hilio que afecta al intestino grueso exclusivamente depende de la semiología de la competencia de la válvula iliocecal. Si la válvula cecal es competente, o sea que impide el pasaje de aire del grueso al delgado, se dilata el colon y nunca el intestino delgado. Si la válvula iliocecal es incompetente, o sea que no hace buena válvula, el aire del colon puede pasar a delgado y vamos a ver entonces también algunas asas de delgado dilatadas. Pregunta, ¿qué es peor, tener una válvula competente o incompetente? Incompetente. Incompetente. ¿Por qué es peor? Yo preferiría tener una válvula incompetente. Puede ser porque todo el material del colon puede ir hacia atrás. Claro, porque la válvula incompetente permite que, de alguna manera, que Pase bacteria.
descomprimir que la acumulación de aire. Si ustedes tienen una válvula competente, la dilatación va a ser siempre limitada ¿a qué? A colon. No se puede ¿qué? Descargar. La válvula incompetente permite descargar el aire al delgado. Si la válvula es competente y la obstrucción es completa, se puede producir, ¿qué se puede producir entonces en el colon? ¿Un asa qué? Un asa ciega, una estrangulación. Porque tienen, por un lado, la válvula ¿qué? Competente, que actúa como torniquete, ¿no? Y por el otro lado, la obstrucción. Entonces, el segmento de colon que está entre la válvula competente y la obstrucción colónica actúa como si fuese un asa ¿qué? Un asa cerrada, y se puede estrangular. O sea que una válvula competente puede llevar a la estrangulación por asa cerrada del colon, sobre todo del ciego, perforación de ciego. Perdón, Siguiente. pero una pregunta, doctor. En la Sí. válvula incompetente, ¿no hay más riesgo de infecciones si vuelve el contenido colónico hacia atrás? O sea, ¿puede pasar No, eso no. que Mira, pero tenés muchos metros de intestino delgado para que el aire se distribuya y tenés más tiempo para actuar. En Claro. cambio, en la válvula competente, en pocas horas, el segmento de colon que está entre el ciego y la obstrucción, por ejemplo, poner una obstrucción en el ángulo hepático, ¿no? Ponerle que tenga un cáncer en el ángulo hepático. Entonces, ese segmento de colon que está entre la válvula competente del ciego y el cáncer del ángulo hepático, ese segmento de colon, ¿qué hace? Se dilata monstruosamente, hace una asa ciega y se puede perforar. Sobre todo se perfora el ciego, ¿no? Por Claro. mecanismo, por ley de Laplace, que el ciego es más, tiene mayor radio, por ley de Laplace, el ciego estalla. Perforación del ciego, peritonitis fecal, sepsis. Claro. Siguiente. Gracias. Siguiente diapositiva, vamos a ver algunas plaquitas. Las que vimos eran fundamentalmente de hilio delgado. Acá vamos a ver entonces imágenes de hilio de colon. Ahí ven la flecha que muestra la dilatación del colon transverso, la flecha del colon más, la zona más descendente, casi sigmoidea, pero más arriba van a ver el colon transverso también totalmente dilatado. Siguiente, no se ven válvulas conniventes, se ven austras. Esta es otra imagen de colon dilatado. Se ven las austras, pero no se ven las válvulas conniventes. Ven las austras, se ven bien larguitas, no son las chiquititas que son las válvulas conniventes. Siguiente. A ver. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿qué pasó? No, como que se cortó de golpe, pero ya está. ¿Vuelvo a la anterior? Vuelve al anterior, sí. Bueno, esta es una pseudoobstrucción colónica, es un Ogilvy, un síndrome de Ogilvy, es un hilio paralítico de colon, son imágenes monstruosas. Está muy dilatado todo el colon, se ven las austras y la gran cantidad de aire acumulada, sobre todo en ciego y colon ascendente. Siguiente. El diagnóstico diferencial de la hilio paralítico de colon es el megacolon tóxico. ¿Les hablaron de megacolon tóxico? ¿Tuvieron la clase de enfermedad inflamatoria intestinal?
Sí, pero creo que no hablaron de eso. Es una complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, de la colitis ulcerosa, de la enfermedad de Crohn, pero también se ve por intoxicación por clostridoides, Clostridium difficile. Da una imagen muy parecida, el megacolon tóxico al hilio paralítico de colon, pero la diferencia es que hay un cuadro tóxico generalizado y el paciente no tiene hilio. Estos pacientes tienen diarrea. El paciente con diarrea y estas imágenes, el diagnóstico diferencial no es entonces un hilio paralítico de colon, sino un megacolon tóxico. Cuadro tóxico, diarrea y antecedente de una enfermedad inflamatoria intestinal o de haber tomado antibióticos. Haber tomado antibióticos que generan crecimiento de Clostridium difficile. Siguiente. Bueno, esta tablita la pueden repasar, se las dejo para que la lean. Resume todo lo que les he dicho. ¿Qué se ve en la placa de abdomen normal? ¿Qué se ve en el hilio paralítico? Sea regional o local o general. ¿Qué se ve en el hilio mecánico de delgado? Y qué se ve en el hilio mecánico grueso. O sea, con esta tablita ustedes pueden volver a las imágenes que les he pasado y acá tienen más o menos resumido los datos que les permiten hacer el diagnóstico diferencial entre estos diversos tipos de hilio. O sea que esta tabla después la leen despacio y tranquilos viendo las imágenes anteriores. Siguiente. Regla fácil, la regla 369, para ver si es delgado, grueso o secal. Dilatación de asa mayor a 3 centímetros, delgado. Dilatación de asa mayor a 6 centímetros para intestino grueso. Y dilatación secal más de 9 centímetros. Sería la reglita fácil para acordarse. 3, 6, 9. Delgado, grueso, ciego. 3, 6, 9. Siguiente. Bueno, cuando tenemos ya la clínica, tenemos la placa de abdomen simple, terminamos entonces con una tomografía computada que nos va a permitir localizar mejor el punto de obstrucción. Generalmente se ha usado material de contraste por vía oral, pero hoy en día tiende a usarse más que todo simplemente el contraste intravenoso, que nos permite además ver si hay sufrimiento del asa y cómo está el pedículo vascular de la zona. Con reconstrucciones coronales o sagitales podemos identificar lo que se llama el punto de transición, o sea, el lugar exacto donde se encuentra la obstrucción. Se llama punto de transición. Y podemos ver si hay vólvulo, si hay asa ciega, etcétera, etcétera, etcétera. La última es la siguiente, que es una imagen típica de un asa delgada, de delgado obstruida. Fíjense bien, la tomografía computada de abdomen con contraste oral, criterio tomográfico de hilio mecánico de intestino delgado. Ven el asa proximal distendida, está teñida por el material de contraste. Si la miden, ahí la barra punteada mide el tamaño, tiene más de 3 centímetros, o sea que es típico de hilio de intestino delgado. Y si ven el calibre de las asas distales a la obstrucción, ve que son más pequeñitas. O sea que acá estamos viendo la zona de transición que obstruye el intestino delgado. Entonces, de un lado el asa dilatada y del otro lado las asas colapsadas que están distales al sitio de transición. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, le quería hacer una consulta. Sí. En la regla 369, cuando la distensión del
del intestino delgado no debe ser mayor a 6 para poder seguir esa regla? Más de 3 centímetros para el delgado es dilatación de intestino delgado. Claro, pero Más no de tiene 3 que sobrepasar los centímetros. 6. Tiene que sobrepasar los 3, claro. Si tiene 2,5 centímetros, no podés hablar de una asa dilatada todavía. No, digo, si no tiene que sobrepasar los 6. O sea, porque si no lo podría confundir con... No, pasa que un colon normal podés tener 4 o 5 centímetros, entonces ahí no estás hablando de dilatación de intestino grueso. Para hablar de dilatación de intestino delgado tiene que tener más de 3 centímetros de ancho. Perfecto. Para hablar de colon, más de 6. Perfecto. Buenísimo. Es una vela mnemotécnica, igual no tienen que mirar toda la placa, ¿no? Porque si ven niveles hidroaéreos y válvulas conniventes y todas esas cosas, hay que mirar del todo, ¿no? Bueno, yo les voy a mandar después, mañana o el jueves o el viernes, les voy a mandar casos clínicos de obstrucción con imágenes, y eso lo va a trabajar la comisión 5, que es la comisión que está conmigo, pero después las imágenes y los casos clínicos resueltos los compartimos con todas las comisiones. Son casos clínicos que integran también problemas de cardiología y de nefrología, pero en abdomen agudo e ilio. Son todos casos de abdomen agudo e ilio. Doctor, Sí. pero Teresa les dio casos clínicos el lunes. Bueno, estos son de YAPA, si quieren más. Esto los va a trabajar mi comisión. Esto los trabaja mi comisión, pero como tiene muchas imágenes, si quieren verlos. Perfecto. Es un, digamos, es una oferta, no es un bonus una track. tarea. Un bonus track. No, está bien, no, yo porque digo, a ver si hacemos lío con Teresa, que cierra sus casos el viernes también. No, esto para que los vean si les interesa, porque ahí ven imágenes, también van a ver más imágenes de ilio y de abdomen agudo. Perfecto. Bueno, entonces hablamos. Buenas tardes, buenos días todavía, y hablamos entonces más adelante. Gracias, ¿Alguna doctor. preguntita quedó entonces? No. Bueno, Yo tengo una perfecto. duda, pero capaz lo podemos ver en alguna radiografía después. El signo de collar de perlas, no sé si lo marcamos o no sé cómo se vería. Bueno, yo les voy a mandar aparte un collar de perlas. Les voy a Perfecto. regalar un collar de perlas. No les puse la imagen porque son muchas, ¿no? Pero les voy a mandar una foto con un collar de perlas. El collar de perlas se llama así porque es un asa de intestino delgado que la vas a ver en línea horizontal, y por las válvulas conniventes que se van de alguna manera sumando, parece como si fuese un collar de perlitas, pero es un asa dilatada de intestino delgado con las válvulas, con las burbujitas. ¿Se ven las burbujitas? La burbujita es redonda, ¿no? Entonces tenés una burbujita encadenada, otra burbujita más pequeña, encadenada, otra burbujita. Eso hace como un collar de perlas. Es un encadenamiento de burbujas de intestino delgado que están separadas por válvulas conniventes. Eso se llama collar de perlas. Es típico del ilio intestino delgado. Yo después les mando una foto de una placa con un collar de perlas. Bueno, hasta luego. Chao, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor.